Todos aprendimos más o menos la misma versión de Egipto. Las pirámides, el Nilo, los faraones tallados en piedra, una civilización tan antigua que ya era antigua cuando Grecia apenas aprendía a escribir. Esa versión es real. Pero está incompleta. Porque frente a la costa de Egipto, a pocos kilómetros de Alejandría, hubo una ciudad por la que pasaba absolutamente todo, cada barco, cada carga, cada moneda que entraba al país. Se llamaba Tounis. Durante más de 1000 años, nadie supo dónde estaba. Ni siquiera si había existido de verdad. Los historiadores la mencionaban con la misma prudencia con la que se habla de la Atlántida, como un lugar a medio camino entre el dato y la leyenda. Se hablaba de ella en unos pocos textos antiguos, y en todos había un tono extraño, como quien repite una historia que no termina de creerse. Ninguna ruina asomaba en la costa. Ningún resto la delataba. Era como si la tierra se hubiera cerrado sobre ella sin dejar cicatriz. Y cuando por fin la encontraron, en el fondo del mar, lo que descubrieron no fue la historia de una catástrofe repentina. Fue algo más lento, más silencioso, y en cierto sentido, mucho más perturbador. Lo que hundió a esta ciudad no fue una ola gigante ni la ira de ningún dios. Fue el propio suelo sobre el que estaba construida. Si los misterios que casi nadie se atreve a contar completos te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar sobre esta ciudad no termina donde crees. Para entender por qué esto es tan extraño, primero hay que entender lo que era Tounis. No era un pueblo de pescadores. Era la puerta de entrada de todo un imperio. Antes de que Alejandro Magno fundara Alejandría, en el año 331 a.C., ningún barco extranjero podía entrar a Egipto por otro lugar. Si un comerciante griego quería vender algo en el Nilo, su carga pasaba primero por Tounis. Ahí se pesaba, ahí se cobraban los impuestos, ahí un funcionario egipcio decidía que entraba al país y que no. Era, en la práctica, la aduana de toda una civilización. La ciudad estaba construida sobre una red de islas y canales, atravesada por el agua como una versión antiquísima de algo que hoy compararíamos con Venecia. En su centro se levantaba un templo enorme. A su alrededor, casas, santuarios, muelles y almacenes llenos. Y entonces, en algún momento, todo eso desapareció. No en parte. Por completo. Los barcos siguieron navegando por encima. Los pescadores echaron sus redes durante siglos sobre el mismo punto sin sospechar lo que había debajo de ellos. La ciudad quedó a unos 7 kilómetros de la costa actual, bajo apenas 10 metros de agua, cubierta de sedimento, sellada. Y ahí estuvo, sin que nadie la tocara, durante más de 1300 años. Detente un momento a pensarlo. Un país entero cambió su puerta de entrada, la vieja se hundió, y la humanidad construyó el mundo moderno encima sin saber que estaba ahí abajo. Ciudades enteras crecieron cerca. Se libraron guerras en esas aguas. Y nadie miró hacia el fondo. Cuando los arqueólogos por fin llegaron, calcularon que lo que habían encontrado era apenas una fracción del total. Después de 20 años de trabajo, se estima que se ha explorado alrededor del 5% del sitio. El resto sigue en el fondo, intacto. Para reconstruir cómo era esa ciudad cuando estaba viva, los investigadores tuvieron que apoyarse en algo frágil, lo poco que unos cuantos autores antiguos habían escrito sobre ella. 3 nombres, sobre todo, la mencionaban. Estrabón. Diodoro. Y uno más, que va a importar mucho más de lo que parece, Heródoto. Un griego del siglo V a.C., considerado por muchos el primer historiador de la humanidad, un hombre que viajó por Egipto y anotó todo lo que veía. Heródoto describió esta región, describió el Nilo y describió con enorme detalle los barcos extraños que se construían allí. Durante siglos, los estudiosos leyeron esas páginas con una media sonrisa. Se decía que Heródoto exageraba, que mezclaba lo que veía con lo que le contaban, que adornaba para entretener a sus lectores. Hubo quien lo llamó, sin demasiada delicadeza, el padre de las mentiras. Y sus descripciones de aquellos barcos egipcios, en particular, parecían demasiado raras para tomarlas en serio. Nadie había encontrado jamás una sola prueba física de que existieran.
guarda ese detalle en alguna parte, porque más adelante vamos a volver a él. La ciudad, además, arrastraba un aura de leyenda. Los griegos contaban que Heracles, el héroe hijo de Zeus, había puesto un pie allí, y de él tomaron el nombre con el que la conocían, Heracleion. Contaban también que Helena de Troya y París se habían refugiado en ese puerto antes de la guerra que incendió Troya. Los egipcios, en cambio, la llamaban de otro modo. La llamaban Tounis, una palabra que significaba algo parecido a el lugar del agua, o la marisma. En su origen albergaba un templo dedicado a Khonsu, un dios que los griegos identificaban con su propio Heracles, y con el tiempo el culto principal pasó a Amón. Dos nombres, entonces, para un mismo punto en el mapa, cada uno cargado con sus propios dioses y sus propias historias. Y durante muchísimo tiempo, esos dos nombres fueron el centro de una confusión que nadie lograba resolver. Esa confusión tenía una forma muy concreta. Durante generaciones, los historiadores creyeron que Tounis y Heracleion eran dos ciudades distintas. Dos puertos diferentes, en dos puntos diferentes de la costa. Los textos egipcios hablaban de Tounis. Los textos griegos hablaban de Heracleion. Y como los documentos venían de mundos distintos, escritos en idiomas distintos, parecía razonable pensar que se referían a lugares distintos. Los mapas antiguos se dibujaron con esa idea. Los libros se escribieron con esa idea, y se enseñó así en las aulas durante décadas. Era, digamos, el consenso. Y estaba equivocado. Pero para descubrir hasta qué punto estaba equivocado, alguien tenía que bajar al fondo de la bahía de Abukir y encontrar una prueba que ningún libro pudiera discutir. Y durante mucho tiempo, eso pareció sencillamente imposible. Ya en 1933, un piloto de la Real Fuerza Aérea Británica que sobrevolaba la bahía creyó ver formas bajo el agua. Se tomó nota, y poco más. Nadie tenía manera de bajar a comprobarlo con seriedad. Se daba por hecho, además, que si aquellas ciudades habían existido, sus ruinas estarían en tierra firme, en algún punto del actual territorio egipcio, y no sepultadas bajo el mar. Buscar en el lugar equivocado durante generaciones también es una forma de perder algo. Y hay una razón muy física para todo esto. El mar del norte de Egipto es turbio, cargado del limo que arrastra el Nilo desde el corazón de África, con una visibilidad que a veces se reduce prácticamente a cero. No es un Caribe transparente. Es agua verde y espesa donde puedes tener una estatua de 5 metros a un brazo de distancia y no verla siquiera. Buscar una ciudad entera ahí abajo, sin saber con certeza si existía, era como buscar un objeto perdido en una habitación a oscuras del tamaño de una provincia. Durante siglos, el mar guardó el secreto sin ningún esfuerzo. Simplemente, no dejaba mirar. Lo que cambió las cosas no fue la suerte. Fue un método. A mediados de los años 90, un arqueólogo submarino francés llamado Franck Godiot decidió hacer algo que casi nadie había intentado en esa disciplina: cartografiar de forma sistemática el fondo de la bahía de Abukir, metro a metro, no con los ojos, sino con instrumentos. Godiot no confiaba en la visibilidad, porque sabía que no la había. Confiaba en la física. Su equipo, del Instituto Europeo de Arqueología Submarina, arrastró por el agua magnetómetros de altísima sensibilidad, aparatos capaces de detectar variaciones mínimas en el campo magnético del terreno, sensores que podían percibir la presencia de estructuras y objetos enterrados bajo el sedimento sin necesidad de verlos. El área que había que rastrear era enorme, del orden de 11 por 15 kilómetros de fondo marino. Fue una búsqueda de años, un rastreo paciente sobre una cuadrícula invisible. Y en el año 2000, los instrumentos empezaron a devolver lecturas que no encajaban con un fondo marino natural. Había algo grande ahí abajo. Algo con líneas rectas, con orden, con geometría, cosas que el mar no fabrica por su cuenta. Cuando los buzos bajaron a comprobarlo, palpando casi a ciegas en esa agua verde, encontraron muros. Encontraron columnas. Encontraron estatuas caídas exactamente donde se habían derrumbado los edificios que las sostenían, siglos atrás. No era un naufragio. No era un campo de escombros. Era una ciudad. Habían encontrado la ciudad perdida que los libros trataban como leyenda. Durante años,
Godio y su equipo habían apostado su credibilidad a que ese lugar existía, guiándose por unas pocas líneas escritas por autores muertos hacía 2000 años. En el instante en que la primera columna emergió del limo, esas líneas dejaron de ser literatura y se convirtieron en un mapa. Y entonces empezó la parte que de verdad obligó a reescribir esos libros. Lo que salió de esa bahía a lo largo de las 2 décadas siguientes es difícil de exagerar. El equipo documentó más de 700 anclas antiguas, el mayor conjunto de anclas jamás hallado en un solo lugar del mundo. Documentó una flota entera de barcos hundidos, 64 al principio, más de 70 según los recuentos más recientes, la concentración de naves antiguas más grande encontrada en un único sitio arqueológico del planeta. Salieron a la luz estatuas colosales de más de 5 metros de altura. Una de ellas, una figura de faraón en granito rojo que pesaba alrededor de 5 toneladas y media, apareció partida en 5 fragmentos, tumbada en el barro frente a lo que había sido el gran templo, junto a la imagen de una reina y la del dios Apí, el dios de la crecida del Nilo. Aparecieron joyas de oro, monedas, pesas de bronce que los funcionarios usaban para calcular los impuestos de cada cargamento, objetos rituales, cerámica, utensilios de cocina. La vida entera de una ciudad, detenida en el instante exacto en que el agua se la tragó. Entre las figuras rescatadas había una estatua de mujer vestida como la diosa Isis, hundida hasta el cuello en el limo, que algunos han querido relacionar con la propia Cleopatra. Y las monedas y la cerámica marcaban el pulso de la ciudad. Su mayor esplendor estuvo entre los siglos VI y IV a.C., y después, poco a poco, las huellas se fueron apagando hasta detenerse a finales del siglo II. Y los hallazgos no se detuvieron con el paso de los años, sino todo lo contrario. En 2019 aparecieron los restos de un pequeño templo griego, columnas de granito y barcos que aún transportaban su carga. En septiembre de 2023, la misión egipcio-francesa anunció algo todavía más revelador. Bajo el sedimento asomaba parte del templo del dios Amón, y junto a él, un santuario griego dedicado a la diosa Afrodita, del siglo V a.C. Dentro había objetos de bronce y cerámica importados de Grecia. Y había armas. Armas que apuntan a la presencia de soldados griegos custodiando aquel punto de entrada al país. Egipcios y griegos, sus dioses y sus mercancías, mezclados en un mismo puerto siglos antes de lo que muchos suponían. Pero había un problema que ni las estatuas ni el oro ni las armas resolvían. Los investigadores tenían delante una ciudad magnífica, y seguían sin poder demostrar cómo se llamaba realmente, ni si aquel viejo malentendido de los 2 nombres tenía alguna explicación. La respuesta no estaba en las estatuas más grandes. Estaba en una sola piedra, oscura, de casi 2 metros de altura, que llevaba grabado un texto. Y cuando por fin la limpiaron y leyeron lo que decía, el silencio en el equipo debió de ser absoluto. La piedra era de granito negro. Casi 2 metros de alto. Más de 1,5 toneladas de peso. Y estaba cubierta de jeroglíficos, columna tras columna de escritura egipcia. Los especialistas la reconocieron casi de inmediato, porque ya habían visto algo así antes. Era casi idéntica a otra estela, encontrada en tierra firme, en un lugar llamado Naucratis, en el año 1899. La misma forma. El mismo decreto. Las mismas 14 columnas de texto. Las 2 habían sido ordenadas por el mismo faraón, Nectanebo I, alrededor del año 380 a.C. Nectanebo, conviene decirlo, fue uno de los últimos faraones de una dinastía verdaderamente egipcia, antes de que los persas y luego los griegos se quedaran con el país. Pero entre las 2 piedras había una diferencia. Una sola. En una de las columnas, cada estela indicaba dónde debía ser colocada. Y el nombre grabado en la piedra que descansaba en el fondo del mar era Tounis. Ahí estaba la prueba. No eran 2 ciudades. Era una. Tounis y Heracleion siempre habían sido el mismo lugar, con 2 nombres, uno egipcio y uno griego, igual que una persona puede tener un nombre en su casa y otro distinto en el extranjero. Un malentendido que había durado siglos se deshizo con una sola línea de jeroglíficos. Y el decreto grabado en esa piedra decía todavía más.
ordenaba que el 10% de los impuestos cobrados sobre todo lo que llegara desde, en sus propias palabras, el mar de los griegos, se entregara al templo de la diosa Neit en la ciudad de Sais. El texto mencionaba en concreto la madera, el oro, la plata y los productos griegos. La madera, sobre todo, era un tesoro para Egipto, un país casi sin bosques para construir barcos. Era, literalmente, el recibo fiscal de un imperio, tallado en piedra, esperando en el barro durante 2400 años. Pero la piedra no fue lo único que habló. ¿Recuerdas a Heródoto? ¿El historiador al que llamaron el padre de las mentiras? Entre los más de 70 barcos hundidos, el equipo excavó uno al que llamaron, sin ninguna ceremonia, Barco 17. Lo habían localizado en 2003, y con los años lograron descubrir cerca del 70% de su casco, un casco enorme, de hasta 28 metros de largo, fechado en algún punto entre los siglos VII y IV a.C. Era una barcaza de río de las que subían y bajaban por el Nilo cargadas de grano y de sal. Y al estudiarlo con calma, algo empezó a resultar familiar. La forma del casco, ancho y curvado. La manera en que las tablas gruesas estaban unidas entre sí, encajadas como si fueran ladrillos, atravesadas por largas espigas de madera que cruzaban varias hileras de una vez. La quilla, más gruesa que el resto del maderamen. El timón que pasaba por un orificio en la propia quilla. Cada detalle coincidía con algo. Coincidía, casi palabra por palabra, con las 23 líneas que Heródoto había escrito 25 siglos antes, describiendo un barco egipcio al que llamaba Baris. El mismo barco que durante generaciones se había considerado demasiado extraño para ser real. El arqueólogo Alexander Belov, que publicó el estudio detallado de ese casco, y el director del Centro de Arqueología Marítima de la Universidad de Oxford, Damian Robinson, lo dijeron sin rodeos. Lo que Heródoto había descrito era exactamente lo que tenían delante. Después de 2469 años, el hombre al que habían acusado de inventar resultó tener razón. Y si tenía razón sobre esto, la pregunta incómoda aparece sola. ¿Sobre cuántas otras cosas, que descartamos por increíbles, también la tenía? Queda por responder la pregunta con la que empezó todo. Si no fue una ola gigante ni un castigo divino, ¿qué fue lo que hundió a Tounis? La respuesta la reconstruyeron los geólogos del propio instituto, trabajando junto con la institución Smithsonian de Washington y la Universidad de Stanford. Y no tiene nada de espectacular. Tiene algo peor, es lento, y es puramente físico. La ciudad estaba construida sobre el delta del Nilo, es decir, sobre arcilla y arena empapadas de agua. Ese tipo de suelo esconde una debilidad. Cuando se lo somete a suficiente presión, el peso de los grandes templos de piedra encima, sumado a un terremoto o a una crecida excepcional, el agua atrapada dentro de la arcilla se expulsa de golpe. El suelo pierde volumen. Deja de comportarse como tierra firme y empieza a comportarse como un líquido. Los geólogos lo llaman licuefacción. Y cuando ocurre bajo una ciudad de piedra, los edificios no se caen hacia un lado, se hunden hacia abajo. Se los traga el suelo sobre el que estaban de pie. Eso, repetido a lo largo de los siglos, junto con el lento ascenso del nivel del mar, fue lo que se llevó a Tounis. La ciudad no murió en una sola noche de tormenta. Murió despacio, hundiéndose unos centímetros por generación, hasta que el mar cubrió el último tejado y ya no quedó nadie para recordarlo. El sedimento que la mató fue también el que la conservó, sellándola del oxígeno y del tiempo. Por eso hoy sus tesoros pueden verse en museos como el Gran Museo Egipcio, mientras el sitio en sí permanece demasiado frágil para bucearlo a la ligera. Y hay algo en esta forma de morir que resulta especialmente incómodo visto desde el presente. Tounis no cayó por una espada ni por la furia de un dios. Cayó porque el terreno bajo sus pies cedió, muy despacio, mientras el mar subía. Es exactamente el tipo de proceso que los científicos vigilan hoy en otras ciudades construidas sobre deltas, en otras costas del mundo. Lo que le ocurrió a Tounis no es solo historia antigua. Es, en cierto modo, un ensayo a cámara lenta de un problema que todavía no hemos resuelto. Y aquí está lo que de verdad debería quitarnos el sueño. Todo lo que sabemos de esa ciudad, absolutamente todo, salió de ese 5% explorado.
Los nombres, los impuestos, la flota, el historiador que al final tenía razón. 5%. El otro 95% sigue abajo, en el barro, sin leer. Durante más de 1000 años, la versión oficial fue que esta ciudad no existía. Era leyenda, era exageración, era un cuento de marineros. Hizo falta que alguien bajara hasta el fondo del mar para descubrir que los antiguos no habían mentido, simplemente, nadie los había escuchado con suficiente atención. Y eso deja una pregunta que va mucho más allá de Egipto. ¿Cuántas de las historias que aprendimos a llamar mito, cuántas de las cosas que nuestros abuelos daban por ciertas y que nosotros descartamos por ingenuas, están esperando, igual que Tounis, a que alguien por fin tenga el instrumento correcto para volver a mirar? Si esa pregunta te acompaña un rato después de que este vídeo termine, entonces este canal es para ti. Aquí buscamos exactamente eso, las historias reales que la versión rápida de la historia dejó en el fondo. Historias que la prisa llamó mito, y que resultaron ciertas en cuanto alguien tuvo la paciencia y las herramientas para volver a mirarlas de frente. Suscríbete y activa la campana, porque el mar de Abukir todavía guarda el 95% de esta ciudad. Y cuando salga a la luz lo que falta, quiero contártelo aquí, contigo, sin intermediarios.